Infiltrados. 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 La historia detrás de la historia de hoy es la de un investigador de la DIJÍN que ha dedicado su vida a combatir el delito de trata de personas y explotación sexual infantil. Un delito que ocupa entre el segundo y el tercer lugar a nivel mundial. ¿Qué es la trata de personas? Este delito es un delito poco visible, pero que va en aumento, ¿sí? Las ciudades más impactadas por el fenómeno de la trata de personas son Medellín, Cartagena, el Valle del Cauca como departamento y la ciudad de Bogotá. ¿Cómo operan estas bandas? Estas organizaciones criminales han visto en la trata de personas que es un negocio muy lucrativo, en donde una organización criminal está conformada hasta por mismos familiares, en donde se reparten roles específicos para poder captar mujeres y llevarlas a otros países con el fin de explotarlas sexualmente. El único beneficio que buscan es el lucro económico para cada uno de los miembros de la organización. Hay quienes se encargan de captar, de convencer a las mujeres mediante engaños, falsas promesas laborales, de que viaje, de convencerlas prácticamente, de que lleguen a otro país o que por voluntad propia puedan desplazarse a otro país. Usted se ha infiltrado en estas bandas, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo son los primeros acercamientos? ¿Cómo empiezan a detectar? Vea, están operando aquí, están operando allá. ¿Cómo le llego? ¿Cómo empieza todo esto? En un proceso investigativo, para poder hacer una infiltración, lo más fundamental es ganarse la confianza de los delincuentes, saber qué les gusta, saber qué hacen, saber con quién lo hacen, saber qué es lo que los motiva. Siempre va a ser el dinero. De ahí parte la astucia de nosotros como investigadores y la astucia de nosotros y la intuición que nos pueda llevar a cómo entrarle a estas personas, ganando su confianza y empezar a estudiarlos perfectamente para poder saber cuál es el modus operandi de la organización. ¿Y cómo le llegan ustedes, el grupo de investigación, usted particularmente? ¿Cómo dicen, vamos a entrar a esta banda y mi rol va a ser este? Y dicen, listo, ya estoy adentro. Y aquí arranca otro proceso. Porque uno es el de la investigación previa, donde determinan cómo opera la banda, cuántos integrantes puede llegar a tener, los roles de cada uno. Y otra es ya estar dentro de esa organización y empezar a romperla desde adentro, ¿verdad? Sí, no es fácil. Es un trabajo supremamente difícil, en donde nos toca eh, empezar a interactuar, empezar a darle al delincuente lo que le gusta, ganarnos su confianza. Una vez ganada la confianza y ya después de que empecemos a departir y a compartir información, ya de ahí en adelante podemos decir que estamos ganando terreno. ¿Y qué información? ¿Cómo le llegan? ¿Qué es lo que ellos buscan? Usted y el grupo de investigadores, ¿qué roles ha desempeñado? Yo he desempeñado roles en donde me he hecho pasar por asesor de empresas de turismo. A partir de ahí ya empiezo a estructurar mi forma de trabajo. Ya de ahí en adelante empezamos a estudiar los perfiles de los integrantes de la organización. Todo se mueve es como se vayan dando las cosas, ¿sí? Hay que tener cuidado porque no es fácil. ¿Cuánto puede llegar a durar una investigación hasta que dan un positivo? 2 años, siendo una investigación muy buena, en donde se tenga todo al detalle y pormenorizado todo. Se puede demorar uno en 2 años en poder estructurar y desmantelar una organización poderosa. Ese es uno de los delitos de alto impacto que más están afectando a nivel mundial. Los países a donde están llegando estas mujeres. Los países de destino de las víctimas colombianas
eh, hacia Europa. Es un destino bastante Ujú. fuerte. México es un país también donde hay mucha víctima de nacionalidad colombiana. Perú también es un país donde también hay muchas víctimas que salen desde Colombia. Sí. ¿Cuál es el perfil de las víctimas? El perfil de las víctimas a veces son, en la gran mayoría son mujeres con pocas oportunidades, que se dejan seducir por el dinero, por las propuestas engañosas, por una mejor calidad de vida, buscando ese sueño anhelado, Ujú. la calidad de vida perfecta. Son mujeres que poco han estudiado, ¿sí? Que no tienen acceso a la educación, que tienen problemas económicos. Son las víctimas más vulnerables a aceptar una propuesta laboral por parte de una organización que las esté captando. Sobre este tema de trata de personas y delitos sexuales contra menores de edad, se ha escrito y se ha hecho una gran cantidad de documentales, de series. Están muy lejanos de la realidad. No, no están muy lejanos de la realidad, pero hay cosas que no se visualizan ni te lo van a decir en una universidad, ni bien escrito. Solo nosotros como investigadores podemos saber cuál es el dolor que siente una víctima o la felicidad que siente una familia al poder conseguir un rescate de una víctima de trata de personas. Ujú. Eh, Hay casos que tocan fibras, que ¿Qué es lo tocan más corazón. duro que le ha tocado ver? Que las víctimas a veces sexualmente deben de permitir todo lo que quiera hacer una persona con ellas, como si fueran un juguete, y se tienen que dejar porque si el cliente queda insatisfecho, no le pagan ni le rebajan la deuda. Deudas que son eternas, ¿verdad? Sí, porque las organizaciones criminales se inventan mecanismos de coacción y de permanencia de las víctimas, como estarlas multando. ¿Por qué las multan? Hay multas absurdas que estas organizaciones criminales intentan o se las imponen a las víctimas con el único fin de lograr la permanencia de ellas en el lugar de explotación. Porque si no permanecen en el lugar de explotación, no tienen otra alternativa. Antes de ellas viajar, les hacen un estudio de seguridad en donde les identifican a su núcleo familiar para eso mismo, para poderlas tener intimidadas. Multas que van desde no tener las uñas arregladas, desde no querer ir a trabajar por tener el periodo. Ujú. Ya por eso deben de pagar multas que realmente son injustificables. ¿Ha logrado descubrir algunas mujeres que se escapan, que salen de esto? O quien llega ahí, no hay forma. Sí, hay mujeres muy valientes que astutamente han buscado la forma de decir, no, yo aquí no me quedo, yo a esto no vine ni voy a permitir de que acaben con mi vida. Ujú. Sacan las fuerzas de donde no las tienen y logran escaparse. ¿Y cómo se escapan? ¿Cómo logran? ¿Usted ha conocido casos? ¿Cómo logran escapar? Cuando son sacadas a algún tipo de servicio sexual por la misma organización, le piden ayuda a los mismos clientes, quienes al ver o no al ver esta situación y no saber en la situación en la que se encontraba la víctima, pues se compadecen de eso para poder buscar ayuda y sacarlas de ese entorno Ujú. y poderlas poner a salvo de las autoridades, quienes ya inician otro tipo de procesos para poder salvaguardar la integridad de ellas. Y la intimidación que se le hace a la familia cuando se escapa una de ellas, ¿han logrado evidenciar que efectivamente van en busca de la familia? Sí, claro, es bastante fuerte porque van hasta las propias casas y allá es donde los intimidan a decirles que si no aparece la hija a pagar la deuda, son ellos los que van a sufrir las consecuencias, consecuencias que les puede costar la vida. ¿De niño usted qué quería hacer? Yo de niño quería ser veterinario. Ajá. ¿Y qué pasó? Eh,
Un familiar ingresó a la policía y me empecé a interesar por la policía. Empecé a ver noticias también en donde mencionaban mucho la policía. Se me fue despertando ese gusto por querer ser policía. ¿Cómo maneja uno esa especie de doble vida, verdad? Porque cada investigación, cuando usted se logra infiltrar una banda, ahí, chao, o sea, casi que tiene que empezar a manejar una doble vida, nadie se puede enterar, usted tiene alguna, no sé, algún código con sus familiares para saber que efectivamente está en una tarea y que no se puede contactar con ellos. ¿Cómo se maneja esto con la familia? Es muy difícil. Es muy difícil porque en ocasiones se entran a operaciones en investigaciones donde no se puede tener contacto con la familia. Y a veces ellos ni se dan de cuenta uno que está haciendo y es mejor no que no sepan para no ponerlos nerviosos ni preocupar a la familia. Lo mejor que yo puedo hacer es guardar silencio y volverme a reportar cuando ya haya salido del trabajo. ¿Ha sentido miedo? Sí, claro, he sentido mucho miedo porque también ha estado mi vida en peligro, ¿En qué momento? ¿Cómo fue eso? en donde hay trabajos que por la naturaleza del trabajo mismo nos toca confiar en otras personas que quizás no tienen buenas intenciones y nos han puesto al descubierto. Entonces, claro que he sentido miedo. No es fácil enterarse uno que una organización criminal ya sepa quién los está investigando. ¿Y ahí qué hace usted? Ahí, Toca buscar otros métodos de investigación. o sea, no se aborta la misión. No se aborta la misión, tenemos que hacerle con más ganas, Ujú. mostrar fuerza y no tenerle miedo al enemigo hasta que logremos dar el resultado, pero sí se siente miedo. Somos seres humanos, ¿En pero qué cree? en Dios, Ujú. en Dios Padre Celestial que nunca nos abandona. Él siempre es el que me cuida y a Él le comiendo todo mi trabajo. Solo buscamos hacer justicia por esas personas que de una u otra manera han sido vulneradas y no tienen una voz para poder alzar su grito. ¿Qué se siente cuando logran sacar adelante una misión, logran recuperar, rescatar, así sea a una mujer? Es muy, muy, muy satisfactorio para nosotros ver que se le devuelve la felicidad a una familia, Ujú. ¿sí? Detrás de cada persona hay una familia que siempre espera que esa persona esté bien. Cuando devolvemos una víctima o cuando logramos sacar una investigación adelante, es muy gratificante para nosotros. Ya sabemos eh, que lo malo no lo podemos resarcir, pero sí podemos dar un parte de tranquilidad de que las víctimas no están solas, que estamos nosotros para apoyarlas y para contribuir a esa administración de justicia. Además, ustedes terminan siendo unos héroes a la sombra, unos héroes silenciosos, que ya sea por medios de comunicación, por noticias, terminan dándose cuenta que efectivamente se está conociendo el caso en el que usted trabajó, pero que usted no puede decir, yo estuve ahí y yo ayudé a eso. Ese es el trabajo de nosotros Ujú. y ese es el éxito. El éxito del trabajo de nosotros siempre va a ser el silencio y la cautela con la que se manejen las cosas, la reserva de todo. Y sí, en ocasiones eh, no recibimos ni las gracias, pero pues está la satisfacción del deber cumplido. Tiene en sus estadísticas personales, decir, vea, yo he desmantelado 10, 15, 2, 3, 4 bandas. Le digo la verdad, Sí, son 11 años haciendo lo mismo, ya no tengo memoria para eso. son muchas, innumerables, ya perdió Sí, la cuenta. son 11 años en donde hemos sacado casos que la verdad nos siguen motivando a seguir trabajando día tras día por las víctimas de trata de personas. Y de estos 11 años, ¿cuál ha sido el que le ha dado una mayor satisfacción? Han sido varios casos en donde han habido menores de edad involucrados, Ujú. donde las mismas mamás se han encargado de vender a sus hijas a redes de proxenetismo para que las exploten sexualmente a cambio de dinero. Y hemos logrado condenas
a estas personas que no tendría cómo explicarle el reproche hacia ellos. ¿Qué se siente en ese momento cuando usted se da cuenta que es la propia mamá la que está vendiendo a la hija? Potencia de no haber podido hacer algo antes. Porque si hubiéramos descubierto o hubiéramos sabido de eso antes, algo hubiéramos prevenido. Ya venimos a enterarnos es cuando ya ha pasado algo dentro de la víctima. Ha pasado algo con la víctima que realmente la dejará marcada para toda su vida. Estamos hablando de redes muy grandes de trata de personas que operan a nivel internacional. Sí, Europa, Sudamérica, Centroamérica. Estas redes también operan internamente a este tipo de casos, pero del centro del país que van hacia la costa, hacia el Pacífico, hacia otras zonas. sí. Sí hay casos de trata de personas interna, en donde una mujer es desplazada de una ciudad, es desarraigada de su lugar de origen y es llevada a otro lugar en donde se promueva más el turismo. Ujú. Allí llegan y empiezan a ser explotadas sexualmente. La demanda sexual la hacen en su gran mayoría personas extranjeras que llegan desde otros países a consumir este tipo de servicios. ¿Y cuál es el método de coacción? Porque pues no le pueden quitar un pasaporte, pero tal vez sí le amenazan la familia, o cómo intimidan a este tipo de mujeres. Esto no se lo va a decir nadie, pero a las víctimas primero las hacen de endeudar y es como darle un dulce a un niño. Le dan un dulce a un niño, pero de ahí en adelante ya empiezan a ser dueñas de la organización, quienes aprovechan eso que ya invirtieron para sacárselo en cara y coaccionarlas de ese modo, manipularlas y Ujú. decirles que si no pagan esos dineros, la familia es la que sufre las consecuencias. El miedo siempre está en que a la familia le hagan algo, o a ellas mismas las amenazan, diciéndoles que las van a desaparecer, que al igual ya nadie sabe dónde están. Y las deudas pueden llegar hasta qué monto. Hay montos de 10.000, $5.000, pero esas deudas a veces son infinitas de pagar para las víctimas de trata de personas, porque las organizaciones, como te lo decía ahorita en un principio, buscan siempre la manera de que la víctima permanezca en esa situación de explotación bajo unas reglas, bajo unas circunstancias con las cuales ellas no están de acuerdo, pero como ya están comprometidas con ese dinero, pues sienten la obligación y la necesidad de pagar ese dinero para que no vaya a pasar nada malo, Ujú. ni a ellas ni a sus familias, porque también las amenazan a ellas. Cuando termina una operación o cuando está dentro de esta investigación que está infiltrado, llega a su casa, descansa, ¿qué piensa en la noche? No, trato de desconectarme de todo, abrazar a ¿Se mi hijo. puede? No, porque se está pensando en el otro día qué va a pasar, pero sí Ujú. trato de hacerlo. Siempre se está pensando en qué va a pasar al otro día y cómo irán a salir las cosas, Ah, pero trato de abrazar a mi hijo y desconectarme totalmente del trabajo, pensar en otras cosas, en cómo hacerlo feliz a él. ujú. Y termina usted haciendo feliz anónimamente a una gran cantidad de familias cuando se recupera o se logran rescatar algunas mujeres o sea un positivo en un operativo, ¿verdad? Sí, es muy satisfactorio porque eh, hay víctimas muy indefensas y solas, desorientadas, que no saben qué hacer. Ujú. Y llega uno a hacer justicia por ellas, como a demostrar de que ellas no están solas y que las personas que vulneran la integridad de ella, tanto física y psicológicamente, deben pagar eso, deben pagar eso. Todos tenemos derecho a la libertad. Sí, eso es cierto. Finalmente, y que lo diga usted, que conoce desde adentro este tipo de organizaciones delincuenciales, ¿cuál es el consejo para las jóvenes, para las mujeres, para las niñas, los niños? ¿En qué deben sospechar? ¿Qué deben decir? Y las familias, prender las alarmas de, uy, esto está como sospechoso, esto por aquí no es. Cuando lleguen a hacerle propuestas muy llamativas
que no les pidan nada a cambio del momento cuando lleguen a ofrecerles mucho dinero, cuando les ofrezcan viajes que no son muy específicos, cuando lleguen a hacerles ofertas de trabajo que resulten engañosas. Primero asesórense, busquen ayuda de la policía, busquen ayuda del Servicio de Investigación Criminal. Ujú. eh, Se podría dar muy buena orientación para que más personas eviten caer en manos de organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas. Porque finalmente eso tan bueno no No dan dan tanto. tanto, exactamente, usted lo acaba de decir. Si en estos momentos hay una niña, hay una joven, hay una familia que está a punto de caer, que ya prendió las alarmas y dijo, uy, por aquí esto sí, de eso tan bueno no dan tanto, sospecho, mejor, ¿qué debo hacer? Busquemos ayuda de las autoridades, de la Policía Nacional, todo el territorio nacional. Y si de pronto no se sienten a gusto con la respuesta del policía que les está atendiendo de primera mano, busquen ayuda de las seccionales de investigación criminal. La historia detrás de la historia de un investigador de la DIJÍN encargado de desmantelar bandas delincuenciales dedicadas a la trata de personas y a la explotación sexual infantil. Nos vemos en una próxima oportunidad con otra historia detrás de la historia, aquí en Infiltrados. Infiltrados. Infiltrados.